Perfectísimo, maestra. Pues primero que todo, darle la bienvenida. De verdad es un honor y un privilegio que nos haya dado este espacio para poder escuchar de sus conocimientos, de su experiencia y sobre todo de compartirnos de su valioso tiempo. Este espacio es totalmente de usted. Por favor, en el momento que usted desee iniciar, estamos aquí para escucharla. Bienvenidos a todos asistentes. Muchas gracias también por acompañarnos. Pues muchas gracias, licenciada. Yo también me siento muy contenta y agradecida por estar acá con ustedes. Si alguno de ustedes pudiera prender su cámara, yo se los agradecería mucho a efecto de no sentirme solita por acá, ¿verdad? Porque luego se siente uno así como en un monólogo ya. Muchas gracias. Hola, me da gusto verlos. De verdad que contador David, licenciada Susi, el maestro Walter, pues vamos entre todos a ir viendo algunos temas y me va a gustar que podamos irnos retroalimentando. ¿Es correcto? Pueden ir haciendo algún comentario o algunas preguntas, lo que ustedes consideren. Muy bien, pues iniciamos entonces señalando que hoy es importante que revisemos cuáles son esos medios de defensa que existen en materia fiscal y que ya los hemos escuchado, ¿verdad? Ya sabemos de hecho cuáles son. Sin embargo, a veces nos cuesta poder centrarnos o decir, bueno, antes de estos medios de defensa, ¿qué puede haber? Y hace poco también me hicieron el favor de invitarme a otra ponencia, justo en esta semana, y les pareció interesante. Entonces, pues yo quiero compartir con ustedes esta experiencia en cuanto a qué más hay. O sea, ¿hay alguna forma en la que antes de entrar a enojarme o a contender con la autoridad fiscal por sus ilegalidades, porque viola derechos humanos y fundamentales, habrá algunos otros elementos que como abogados o contadores podamos defender o podamos hacer valer ante la autoridad, o ya es todo, me tengo que ir forzosamente a los medios de defensa? Bueno, pues justamente les quiero comentar, no sé si se ve ahí. Que sí, efectivamente, antes de los medios de defensa hay otras instancias importantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, hay una aclaración de naturaleza administrativa que está prevista en el artículo 33A de Código Fiscal de la Federación y que yo les decía que me causa mucha curiosidad porque la mayoría de mis colegas siempre dicen para todo, voy a meter aclaración, voy a meter una aclaración y voy a meter y meter. Y la realidad es que la vamos a presentar, ¿no? Vamos a presentar una aclaración, pero solo en los casos que proceda. Entonces, si ustedes me preguntaran qué es una aclaración en materia fiscal, aquí mismo en el 33A está el concepto, porque señala que es aquella instancia, yo le agregaría, ¿verdad?, de mi cosecha, donde los particulares podrán acudir ante las autoridades fiscales y lo hacen de manera todavía tranquila, amistosa. ¿Y cuál es el plazo que tienen para acudir? El plazo es de 6 días. Y ustedes me preguntarán, híjole, ¿y si se me pasaron los 6 días? Miren, si ustedes se fijan en este párrafo, no hay una consecuencia. No nos dice qué sucede, no nos dice, y si no se presenta en este plazo, ya no se admitirá, se desechará, nada. Entonces, mi sugerencia es que aunque hayan transcurrido más de los 6 días y proceda la aclaración, ustedes la presenten, ¿de acuerdo? Y en todo caso que la autoridad diga, no, pues es que excediste el plazo, pues sería una norma imperfecta y decirle a la autoridad, pues es que no hay ninguna disposición que prevea una consecuencia si no la presento en 6 días. No sé si me expliqué.
¿Sí? En ese punto háganme así o una manita de sí, sí, para que yo sepa. Muchas gracias. Entonces, esta aclaración solo va a proceder en los casos del artículo 41, fracción primera y tercera del Código Fiscal de la Federación, y aquí lo tenemos, que es referente a obligaciones que tienen los contribuyentes de presentar declaraciones o a un aviso de cambio de domicilio o un reporte de información, siempre y cuando se refiera a este tipo de situaciones en las que, por ejemplo, tenías que presentar tu declaración de agosto a más tardar el 17 de septiembre, una declaración de carácter provisional. ¿Y tú qué va a pasar? Que el 17 de septiembre estabas súper saturado o andabas en tus vacaciones o andabas muy ocupado y no la presentaste. Entonces, la presentaste el día 20, vamos a imaginarlo, ¿no? De septiembre. Y el día, justo ese día 20, llega a tu correo electrónico un aviso que dice acto administrativo. Vea tu buzón, ¿no? Porque hay un acto administrativo. A ver, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ahí ya procedería la multa? ¿O qué haríamos en ese caso que les planteé? Les vuelvo a plantear. Ustedes tenían que presentar el 17 la declaración. La presentaron hasta el 20. Y ese mismo día 20, si quieren, les llega la notificación a su correo electrónico de que tienen un aviso o tienen un acto administrativo por notificar en el buzón tributario. Mi pregunta es, ¿ya genera multa? ¿O qué haríamos en ese caso? A ver. ¿Algún voluntario? Porque es clase, ¿verdad, licenciada América? Según entiendo, es una clase, es así de retroalimentarnos todos. Ah, creo que han escrito en el chat. Vamos a En ver. el chat hay una respuesta. Muy bien. ¿Qué dice? Ante la aclaración, si se presenta la aclaración más tiempo, se tiene o deba de presentar ampliación de plazo, no es necesario. No, no es necesario, contador David. Aunque se haya excedido del plazo, como no hay consecuencia jurídica prevista en ese 33A, usted puede presentarla incluso fuera de plazo. Estamos hablando de estas aclaraciones, porque ahorita les voy a decir que hay una aclaración delicada que es la de restricción del certificado de sello digital. Y esa como tal tiene su propio procedimiento en el 17H bis y ahí sí hay que estar bien pendientes de los plazos. Pero en esta específicamente que se refiere a declaraciones, a avisos, a reportes, no hay como tal una sanción por no presentarla dentro de los 6 días. El maestro Walter dice, se puede anexar como prueba la resolución que dé la autoridad ante cualquier medio de defensa. Mm, el licenciado José Manuel dice, no, porque sería cumplimiento espontáneo. Le vamos a poner una estrellita. También al licenciado Alfredo Rodríguez, o contador, sería presentación espontánea de acuerdo al 73. Es correcto. Entonces, para que pueda surtir esto que nos están comentando de que sea espontáneo, de conformidad con el 73, fíjense cómo desde acá, sin necesidad de irnos todavía al recurso de revocación, podemos ya cuidar a nuestro cliente de esta manera. Si me llega el aviso, yo no voy a abrir el buzón ese mismo día. Voy a dejar que transcurran los 3 días y en esos 3 días puedo presentar la declaración, el aviso, el reporte, lo que yo vea en la opinión de cumplimiento que me hace falta. Y de esa manera, cuando ya se active, y en este caso sea el requerimiento, por ejemplo, de obligaciones como acto administrativo por no haber presentado la declaración o incluso una multa, ¿qué vamos a hacer? En este aspecto, podríamos presentar la aclaración. Aquí procedería. Y entonces diríamos,
oye, pues estoy presentando esta aclaración porque yo ya, digamos, antes de que naciera la vida jurídica, ese requerimiento yo ya lo presenté. Y por tanto, como bien lo establecieron, se trata de un cumplimiento espontáneo. Sí, maestro Walter, adelante. Sí, bueno, ¿sí me escucha, profe? Le escucho muy bien, sí. Mire, lo que pasa es que estoy leyendo ese artículo que menciona el artículo 33A del código, Ujú, ¿sí? Que mencionó ahí la minilla, y ujú. dice que estas aclaraciones administrativas se van a referir al artículo 41 para acción primera y tercera. Y no hay tercera, ¿no? Exacto, sí, Pues hasta segunda. veo que si yo Es creí que mi correcto. ley, No, no, la no, no. pregunta era esta. Tiene toda la razón. Aquí lo dejamos, pero aquí ya lo vimos en que es primera y segunda. Eso debiera ser lo Ah, correcto. Sí, sí, es correcto, maestro. Tiene toda están la... eh, perdón, está defectuosa entonces la ley. y sí, los Bueno, legisladores como que le pusieron tercera. Y eso también, digo, sí, ojalá se hubieran equivocado en recurso de revocación con eso, pero se equivocan en aclaración. Y decimos, bueno, trasciende al sentido, hay que revisar porque sabemos que la aclaración no es impugnable. No es impugnable en los medios ordinarios, pero sí es impugnable mediante el medio de defensa extraordinario que es el amparo, ¿verdad? El amparo indirecto. Entonces, hay que revisar hasta qué punto nos puede beneficiar ese error legislativo cuando nos convenga. Muy bien, gracias, gracias, licenciado. maestro. No, al contrario, gracias a usted. Bueno, muy bien. Entonces, ahí ya tenemos un punto en ese aspecto, ¿no? Y me voy a ir un poquito más rápido, pero si hay alguna duda, ustedes me van diciendo. Entonces, todo se trata de declaraciones. Y luego también se refiere al artículo 78, que es omisión de contribuciones por error aritmético. Y acá se te va a imponer una multa del 20 al 25%. Entonces, podría ser la aclaración, digo, al final del día depende de también cómo la plantees y le digas, oye, es que mira, en vez de 10,000, pues se me fue un cero de más. Cada vez es menos, digamos, frecuente, porque al final del día es una plataforma, un sistema y te va dando los números y es, o sea, necesitas estar bastante, digamos, cansado o ahí con unas cuantas encima para no darte cuenta del error, ¿no? Me han contado que a veces los contadores ahí como que se van de farra y de repente hacen o cometen estos errores aritméticos, pero cada vez menos sucede esto, ¿ok? Y en el artículo 79 van a ser las que regulen todas las infracciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, también cuando presentemos estos avisos, ¿verdad? En los casos que señala este mismo 79. Entonces, si ustedes me dijeran, puedo presentar una aclaración tratando para decirle a la autoridad, oye, mira, es que yo presenté un aviso de cambio de domicilio y tú me fuiste a notificar un oficio de observaciones, una orden de visita domiciliaria, fíjense bien lo que les comento, me fuiste a notificar una orden de visita domiciliaria a otro domicilio. Díganme, mis queridos colegas, ¿harían ustedes esa aclaración a la autoridad suponiendo que la autoridad les notificara en un domicilio anterior? ¿O qué se sugiere ahí? A ver, quién me puede retroalimentar? Primero, a ver si me expliqué. Va de nuevo, va de nuevo. Resulta que ustedes ya habían presentado un cambio de domicilio, tienen el acuse, pero la autoridad, como es reciente, va a notificar la orden de visita al domicilio anterior. La pregunta concreta es, ¿qué vamos a hacer?
presentamos una aclaración y le decimos, oye, autoridad, te equivocaste, me tenías que haber notificado porque ya tengo acá mi cambio de domicilio. ¿O qué hacemos? Es lo que quisiera escucharlo, saber. Yo creo que dejamos la situación así como lo tiene el SAT o como lo Eh, tiene la autoridad para que sea un procedimiento viciado, ¿no? Es De- correcto, maestro, ya lleva de- varias palomitas. Efectivamente, ¿saben por qué? Porque las debilidades o los errores de las autoridades son nuestras fortalezas. Y entonces no te conviene estar como subsanando o estar como dándole más pie a la autoridad para que diga, ah, sí es cierto, me equivoqué, espérame, te vuelvo a notificar la orden, pero ahora sí en el domicilio correcto. Y si exhibe constancia de que nosotros mismos hicimos la aclaración, pues va a decir, tú mismo me dijiste, tú mismo me subsanaste. Entonces, por eso yo siempre les digo a nuestros colegas contadores, no para todo es presentar la aclaración, o como dicen, meter la aclaración. No, tenemos que analizar y evaluar en qué casos sí procede y en qué casos no procede. ¿De acuerdo? También con el 81 ni se diga, ahí también surge la espontaneidad. Ahora, les debo decir una situación. Si se trata de multas, a veces conviene más que tú promuevas el recurso de revocación y no que presentes aclaración. Porque te voy a decir que en este caso se supone que la autoridad va a tener 6 días para resolverte. Pero si tienes 6 días para resolverte, imagínate, es hasta que se integre debidamente el expediente. Si te resuelven esos 6 días, se te puede ir el plazo para interponer un recurso de revocación y la autoridad campantemente te puede decir, no, pues no procede tu aclaración o ni te contesta, ¿verdad? Tiene tanto trabajo que ni contesta la aclaración y ahí estamos y ya se nos fue el plazo. O- Yo siempre sugiero, mejor vámonos a recursos si ya son las multas. Si son los requerimientos, pues sí, subsánenlos mediante aclaración. Mi recomendación es multas. Híjole, si quieres estar muy seguro, mejor vete al recurso, tienes una resolución y se deja sin efectos ese recurso. Sobre todo con el IMSS, lo recomiendo porque el IMSS luego se le cuatrapean los archivos. Y así tenemos los casos del artículo 81. Ahora, el 33A también señala que la aclaración procede en los demás casos que la propia ley y reglas de carácter general señale. Y este es otro de los casos en los que procede la aclaración. Como bien sabemos, existe algo que se llama certificado de sello digital y también sabemos que hay todo un procedimiento de aclaración para subsanar esas irregularidades, como por ejemplo que tienes 40 días para presentar la aclaración, ya sea que quieras subsanar irregularidades o quieras desvirtuar aportando pruebas. Pero te voy a decir algo. ¿En qué día van a presentar? A ver, la pregunta es, tú tienes 40 días para presentar la aclaración. ¿En qué día, cuál sería el día idóneo para ti de presentar esa aclaración? Te voy a ilustrar más con este ejemplo. Imagínate que este es el oficio que te notifican, no sé si se vea, lo estoy tratando de agrandar un poquito. Aquí sí se ve muy bien. Este es el típico oficio de, ¿sabes qué? Te bajo el switch. Ya te restringí temporalmente el uso del certificado. ¿Ok? Y acá vemos este punto. Y te señala ahí todas tus inconsistencias. En este caso fue porque pues, te quedaste con las retenciones, no las enteraste, pues de tus trabajadores y te está pues diciendo, oye, mira, todas las que no me has enterado, pues también no te pases, ¿qué es lo que sucede? Entonces, aquí la pregunta sería, en este caso que les estoy presentando, díganme ustedes,
¿cuál sería el día idóneo para presentar la aclaración? Respuesta, inciso A, cuando hayan pagado o subsanado todas las irregularidades acá señaladas por la autoridad como diferencias y hayan presentado todas sus complementarias, no importa que sea el día 10, el día 15, el día 30, el día 40, o inciso B, pagan algunas o una incluso y al día siguiente luego presentan su complementaria y presentan su aclaración. Ese es el inciso B. ¿O qué hacen? ¿Inciso A o inciso B? A ver, díganme, pónganme ahí en el chat o participen. ¿El inciso A o el inciso B? ¿Qué eligen? ¿Me expliqué o lo repito? A ver, lo repito. En este caso, ¿qué hacen ustedes si ya tienen el oficio de restricción temporal del certificado de sellos digitales? ¿Qué hacen ustedes? Inciso A. Le dicen al cliente, ¿sabes qué? Tienes que subsanar todo, pero ya y cuando ya esté me avisas para que yo presente la aclaración. O ustedes mismos lo subsanan. O, inciso B, pagan aunque sea una y de inmediato presentan la aclaración. A ver, ¿qué opinan? Buenas Participen, ¿eh? tardes, maestra. Ay, hola, contador Tomás, gusto en saludarlo. Igualmente, Gracias. pues dependiendo de cómo estemos de capital, ¿no? Si tenemos recursos, Sí, maestro, entonces nos podría comentar, por favor. Sí, maestra, con todo gusto. Pues bueno, sabemos que la restricción del certificado de sello digital se da por el incumplimiento a las disposiciones fiscales, ¿no? En este caso, el contribuyente era una persona moral del título segundo y tenía trabajadores, por lo cual tenía que enterar retenciones del impuesto sobre la renta, ¿no? En ese orden de ideas, por ejemplo, pasó algo muy particular, digo, a veces yo sé que no pasa en todas las empresas, pero lo que sucedió fue lo siguiente. Supongamos que la empresa tenía 200, 300 trabajadores, de lo cual se hicieron nóminas, supongamos que por 100, y de estos adeudos que estaban, la empresa, por ejemplo, si tenía que pagar 50,000 pesos, pagaba 25 y ya la autoridad tenía en base de datos la diferencia, ¿no? Obviamente, esta restricción del certificado de sello digital, como bien comentaba, pues lo correcto es de menos pagar una y solicitar la aclaración al día siguiente, ¿no? Para Sí, que, muy bien. ajá, Gracias. entonces así fue como sucedió, ¿no? Gracias, maestro. Sí, entonces, ¿cuál es la recomendación? No importa, paga una aunque sea, y de inmediato presenta tu aclaración y al día siguiente la autoridad está obligada por mandato de ley a reactivar el certificado de sello digital, por ley. Y acá tenemos algunas preguntas que nos hemos hecho y nos han hecho también en el sentido de qué sucede si no reactivan el certificado de sello digital. Ah, bueno, lo que te quiero decir es, tú presentas tu aclaración, cualquier aclaración así de delicada. La otra sugerencia es que también lo hagas con el acompañamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Contribuyentes, de la PRODECON, aunque sea ponle a tu aclaración hasta abajo con copia para PRODECON, para de esa manera presionamos otro poquito a la autoridad y también nos sirve como un testigo, digámoslo así, en el sentido de que no está dando cumplimiento a lo que establece la ley. Por eso aquí pusimos algunas preguntas. ¿Qué pasa si presento mi aclaración irregular? Si, por ejemplo, lo que decíamos, irregular es que tú nada más pagaste una y te quedaron las demás. Entonces, dentro del plazo de los 40 días, ve subsanando, ve revisando
y todavía puedes hacerlo en alcance sin ningún problema. No hay un número determinado de aclaraciones que tú tengas que presentar. Si ya transcurrieron 40 días hábiles, entonces tampoco la ley es muy precisa al prohibirte que sigas ofreciendo pruebas. Lo único es que como a la autoridad se le dan 10 días para que pueda resolver lo de la reactivación, yo siempre te recomiendo no lo hagas posterior a los 40. 40 días son muchos, son hábiles. Entonces, lo que tienes que hacer es mejor de una vez, ¿no? Los primeros días, como dijo el maestro Alfonso y el contador Tomás, que nos estaba en este momento también participando. Y bueno, hay también la posibilidad de irnos al amparo indirecto, pero así como está ahorita el Poder Judicial, pues le veo como que un poco más de sentido irnos a Prodecon. Bueno, esto fue breve para que ustedes se den cuenta que este es otro tipo de aclaración que está previsto en la ley. Nada más toma en cuenta, aquí la autoridad te está señalando. Maestro Alfonso, ¿me puede ayudar a leer esta parte, por favor? Sí, maestra, con todo gusto. Dice, ahora bien, esta Administración Desconcentrada de Recaudación Veracruz 4 le manifiesta que derivado de la consulta realizada el 9 de noviembre de 2023 a las bases de datos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, identificó que su representada presentó la declaración de entero de retenciones de ISR por sueldos y salarios y o conceptos asimilados a salarios conforme se detallan a continuación. Entonces, muchas gracias, maestro. Entonces nosotros decimos, está perfecto, pues ya está bien motivado, bien fundado, pero acá hay un elemento de defensa, porque te está señalando las bases de datos institucionales del Servicio de Administración, ¿cuáles? Te debe de especificar su programa ese que tiene llamado Darío. ¿Cuáles son sus bases institucionales? ¿Cuáles son sus archivos? ¿De dónde hizo la consulta? No basta que te señale nada más la fecha. Digo, esto es cuando ya nos vayamos a defensa. Ya cuando veas que no te quiere reactivar o algo, lo que te quiero decir es que hay elementos, pues que no es infalible la autoridad y que también le falta, en este caso, una exhaustiva motivación. A veces le falta una exhaustiva fundamentación. ¿De acuerdo? Máxime que se atreve a decir acá que hubo aquí por acá decía que había, no sé, maestro, si pueda revisar, donde decía que de los registros de la información contenida, ¿no? A ver, ¿lo podemos leer, por favor? Claro, con gusto, maestra. En ese orden de ideas se procedió a analizar la información que obra en las bases de datos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, donde se almacenan los FDI de nómina y la información contenida en los registros institucionales concerniente a declaraciones. Esto es, se comparó retenciones declaradas en el periodo respectivo contra los importes de retenciones de ISR contenidos en recibos de nómina que expidió a los trabajadores por concepto de sueldos y salarios y o conceptos asimilados a salarios, advirtiéndose que existen diferencias toda vez que se asentó en los recibos de nómina que retuvo impuestos sobre la renta por salarios y o conceptos asimilados a salarios por concepto de retenciones por un importe diferente al declarado, tal y como se detalla a continuación. Muy bien, muchas gracias, maestro. Entonces, vean cómo está de alguna manera resolviendo la situación jurídica del contribuyente y nada más dice que lo hizo después de analizar la información otra vez que obra en las bases de datos institucionales. Me deja en estado de incertidumbre jurídica porque me debiera de decir cómo es que lleva a cabo ese procedimiento. ¿Estamos de acuerdo o hay alguien que diga, mire, maestra, eso está muy exagerado, ni creo que lo ganemos, eso no debe ser? A ver, me gustaría escucharlos. ¿Hay alguien que diga que no debió ser así? Con confianza, ¿eh? Porque eso me gusta, que haya diferentes opiniones. Maestro Alfonso, ¿usted qué opina? Bueno, lo cierto es que la autoridad, en base a lo que tenía, digamos, no dio a conocer el programa Darío, como bien comenta, pero por ejemplo, aquí, esta empresa, por ejemplo, si tenía 200 trabajadores
y aún así esa empresa emitió CFDI, digamos que por 100 trabajadores. Y la misma diferencia que le está determinando la autoridad en todos los meses corresponde a lo que la misma empresa timbró de CFDI. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo, aquí en el mes de septiembre dice 12,311, pues se supone que nada más pagó, o sea, realmente la autoridad ya tenía el importe de las retenciones efectuadas y únicamente pagó una parte. Y así le fue haciendo mes con mes. Y todavía digamos que le salió barato, porque si la autoridad hubiera agarrado y toma las cédulas de cuotas y hace un análisis trabajador por trabajador y hubiera hecho la autoridad derivado del análisis efectuado a la cédula de cuotas del IMSS, supongamos en el mes de enero tiene 105 trabajadores, de los cuales usted nada más hizo 50 nóminas. Ujú, Entonces, digo, aún así le salió barato porque el SAT claro. revisó sobre lo que el contribuyente Él timbró. mismo, ¿no? Él mismo, Eh, pero está de acuerdo que debió de decir eso, de la misma Claro. información proporcionada por el contribuyente mediante tal, 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 tal. O sea, a lo que voy es que a veces nos conformamos en que la motivación de la autoridad no sea tan exhaustiva, pero sí lo es, lo debiera ser. Exacto, sí, es correcto. Bueno, eso fue un ejemplo. Hay muchas ilegalidades, pero mejor ya no se las digo porque no sea que esté uno del SAT infiltrado, no es cierto. No es por No, eso, es por el tiempo. pues al SAT, al SAT ni al IMSS ni al Infonavit no hay que tenerles miedo. No, pues Nosotros no, somos defensores de los contribuyentes y como tal debemos detectar agravios. es correcto, Digo, es correcto. el miedo no debe de existir en ningún lado. No, era una broma en ese sentido, nada más para pasar un ratito alegre, ¿no? Bueno, Sí, sí, sí. señala el artículo 34. Este es otro elemento de defensa. La consulta es que tú le sometas a la autoridad una situación real y concreta para que obtengas de la autoridad una resolución. Imagina lo siguiente, imagina que una empresa está vendiendo un producto que sabes que es tasa cero, pero que en realidad la autoridad le ha determinado que debe ser tasa 16%, pero se da cuenta esta empresa que no cumplía con las normas oficiales mexicanas, por ejemplo, para hacer tasa cero. Bueno, pues lo que vas a hacer es revisar bien, contratar un perito que te revise bien los ingredientes de tu producto y presentas la consulta y tú te haces así como el de pues te haces el graciosito con la autoridad y le dices, oye, mira, yo produzco esto y fíjate que tiene tanto de pulpa, tanto de esto, los ingredientes, de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, que eso lo vas a relatar en tus antecedentes y circunstancias y le vas a decir, manifiesto que no se han modificado estos antecedentes y por tanto, quiero saber cuál es tu criterio, si me debe de aplicar tasa cero o tasa 16. Grosso modo, ¿eh? Porque esto se lleva a cabo con un estudio análisis, pero lo que yo quiero decirles es que van a obtener una resolución y esta resolución, a diferencia de la que les dije del 33A, que no es impugnable, repito, en medios ordinarios, pero en medios extraordinarios y como el amparo, a diferencia de eso, acá la resolución que te dé la autoridad, si es desfavorable, tú puedes interponer los medios de defensa. ¿Cuáles son esos medios de defensa? Recurso de revocación y juicio contencioso. Además, si no te resuelven 3 meses, pues se configura la negativa ficta, ¿sí? Entonces, son 8 meses en tratándose de partes relacionadas, pero eso es importante. Otro punto de la consulta es que debes hacerla o realizarla, ¿verdad? Antes de las facultades de comprobación de la autoridad, sobre todo estas 4 que son más comunes. Las pusimos así en azulito como para que las vieran muy bien. Entonces, como ya te dije, si no te da respuesta en la consulta, la autoridad que se formula la negativa ficta. Hay otro elemento antes de irnos o más bien, si ya está muerto el asunto, ¿cómo revives un muerto? Bueno, un muerto fiscalmente hablando, ¿eh?
A eso me refiero. Ahora que está esta temporada, no crean que hago alusión a esos muertos. Me refiero metafóricamente a alguien que ya perdió el recurso de revocación, que ya perdió el juicio contencioso, que ya perdió el juicio de amparo. Pues dices que sigue, ¿no? Pero ojo, porque acá se señala que uno de los requisitos es que no hayas promovido, pues, ningún medio de defensa. Pero entonces, ¿cómo le haces con la reconsideración? Bueno, esta herramienta te va a servir cuando en el recurso de revocación te lo desecharon, cuando el juicio contencioso administrativo te lo desechó. No sé si me estoy explicando. O sea, te sobreseyó o confirmó el desechamiento. Y en el amparo directo tampoco entró al estudio. O sea, nunca han entrado al fondo de tu asunto. Entonces, desde esta perspectiva y mi opinión muy particular al respecto es que sí puedes, no obstante ya hayas impugnado, lo cierto es que hay un principio que te debes grabar que se llama tutela judicial efectiva. Y este principio significa que tú no has tenido esa tutela judicial efectiva. El tribunal, la autoridad no te ha impartido la justicia, no te ha tutelado con un procedimiento donde entre a fondo del estudio, ¿sí? Al estudio del fondo del asunto. Entonces, acá nosotros hemos hecho valer estas reconsideraciones y ha procedido, no obstante, ya se han interpuesto medios de defensa. ¿Me expliqué con este asunto? Acá te estoy poniendo un ejemplo de cómo manejamos la reconsideración administrativa, incluso ante esta propia autoridad, y lleva pues el proemio que debe cumplir con requisitos igual del 18 y 18A de Código Fiscal de la Federación. Aquí es muy importante desde mi particular punto de vista que tanto en estas instancias, recursos y juicios, siempre invoques a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y algún otro tratado que tenga relación con lo que estás haciendo valer. ¿Para qué? Para blindarlo y para que te puedas ir en un momento dado a un amparo indirecto o hasta una revisión, porque si no lo haces así, pues no estás defendiendo como debe ser al contribuyente. Entonces, acá narramos los antecedentes, manifestamos lo que tenemos que manifestar. Lo que sí debes tener presente es que esta reconsideración administrativa es un control de legalidad por parte de la autoridad. ¿Qué quiere decir un control de legalidad? Que ya nada más va a revisar si fue legal o no y que ya no te va a generar como la cuestión de decirte, no, pues te voy a dar todavía la posibilidad de que te vayas al juicio o al recurso si no te gusta mi respuesta. Es decir, esta instancia tampoco genera instancia, tampoco puedes irte a ninguno de los medios de defensa ordinarios. Te vas al amparo indirecto, ¿sí? Entonces, cuando tengan asuntos así que ya vencieron, no se den por vencidos, vengan con nosotros los abogados especializados, porque nosotros sabemos cómo revivirlo y también somos honestos, o sea, cuando no se puede, no se puede, pero en este punto, generalmente nosotros buscamos la forma, ¿sí? Ahora, por ahí había un criterio y escuché a un colega que decía, no, ya en la reconsideración no puedes ofrecer pruebas y no sé qué. Desde mi perspectiva, no, el artículo no te prohíbe ofrecer pruebas, la Constitución no te lo prohíbe. Entonces, un criterio no puede estar por encima de la ley, ¿me explico? Entonces, tú ofrece tus pruebas aún en la reconsideración, porque si no lo hicieran es violación al debido proceso. Hay peticiones que se tienen que hacer y entonces aquí tenemos pues que se admita la reconsideración y se proceda a revocar. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien?
Me estoy tratando de apurar lo más que puedo porque ni siquiera he entrado a los medios como tales, pero consideré oportuno que esto también pudiera servirles a ustedes. ¿Vamos bien? A ver, dígame. Bueno, vamos a la negativa ficta. Vamos a ver si hay algún comentario o algo acá. Dice, pueden compartir el correo de la... ya no vi. Pueden compartir sí, claro, yo les comparto el material, por supuesto. Tengo varios y ahorita los vamos a usar, pero claro que sí, con mucho gusto. Muy bien, entonces vamos a continuar. Negativa ficta, que esto ya lo sabemos, es un silencio de la autoridad, es que transcurre un plazo de 3 meses y que no te da respuesta. Pero esto te sirve como un previo a la defensa. Si la autoridad en este punto tú le haces una consulta y no te da respuesta dentro de los 3 meses, pues es evidente que ¿qué va a pasar acá? Se configura la negativa ficta. Y acá tenemos un criterio muy interesante que si gustan que les comparta el material, también aquí viene cómo debe ser regulada esta negativa ficta. Hay 2 negativas fictas, fíjense bien. Una que está prevista en el 37 de Código Fiscal, que esa negativa es para peticiones, para instancias, promociones. Y hay otra que es la del 131 de Código Fiscal, que esa es para cuando interpones recurso de revocación. Si tú interpones un recurso de revocación y la autoridad no te da respuesta en 3 meses, que es el plazo general, pues entonces, desde esa perspectiva, ya tienes la negativa ficta. Y tú ya decides, me espero sentado así todo el tiempo o me voy al medio de defensa que corresponde, ¿de acuerdo? Entonces yo te voy a dejar esto, ¿sí se ve? Ay, creo que se dejó de compartir. Voy a ver. Voy a tratar de compartir de nuevo. Entonces, te estoy dando un ejemplo acá de negativa ficta cuando se trata de un juicio contencioso administrativo federal. Y en este caso, fíjate bien cómo va dirigido a los magistrados, va en contra de la resolución negativa. En lo personal, hago valer el principio pro homine, pro persona, para que la interpretación más favorable hacia el particular, pues la tenga por parte del tribunal. Después ponemos los datos que deben ser de acuerdo al artículo 14 de la Ley Federal del Contencioso, y acá esta resolución decimos que es recaída mi recurso de revocación, ¿de acuerdo? Y así estamos con las autoridades, la procedencia, los hechos, que nada más, mientras menos hechos relates, mejor, ¿eh? Mientras menos hechos relates es mejor, porque no le das tantos elementos a la autoridad, bueno, en este caso ya sería el tribunal, para que los ocupe posteriormente. Lo que tienes que hacer nada más es decir con qué fecha se te emitió un crédito fiscal y que a la fecha tú interpusiste recurso de revocación y a la fecha no ha habido resolución. Y haces valer tus conceptos de impugnación nada más en el sentido de que ya pasó el plazo de 3 meses y que no ha habido respuesta, y en el sentido de que tienes el derecho a la litis abierta en tratándose de negativa ficta. La pregunta es, ¿sabemos qué es litis abierta o no? A ver, ¿quién levanta la mano y me dice si sabe qué es litis abierta? ¿Quién explica? Yo, maestra. Por favor, Sí, en el sentido de que las pruebas que vayamos a aportar en el recurso de revocación, bueno, no es la palabra correcta, pero tendríamos que agotar el recurso de revocación para presentar las pruebas, porque ya después ya no las podemos presentar en la demanda de nulidad. Es correcto. Entonces quiere decir que la litis abierta, muchas gracias Liz, la litis abierta significa que si tú hiciste valer agravios en el recurso
En el juicio puedes hacer valer nuevos conceptos de impugnación, nuevas cosas, pues. Esa es la litis abierta. Cuando puedes introducir argumentos nuevos para combatir esa resolución. ¿Y qué pasa si no los hice valer en el recurso de revocación? No importa. Acá esta es tu oportunidad para hacer valer todo lo que tú quieras, ¿sí? Todas las violaciones que se te ocurran. Pero tratándose de pruebas, imagina que vas a impugnar una resolución en visita domiciliaria. E imagina que no se ofrecieron pruebas durante el procedimiento de visita domiciliaria. ¿Qué vas a hacer? Pues ocupa el recurso de revocación, ahorita lo vamos a ver, para ofrecer esas pruebas, pero no quieras ofrecerlas sin haber tirado al recurso, no quieras ofrecerlas en el juicio, porque ahí hay litis cerrada. Puedes hacer valer argumentos nuevos, pero ya no puedes hacer u ofrecer pruebas. Espero me esté explicando. Si no, por favor, díganmelo, anoten en el chat si me estoy explicando o no, porque no me gustaría, como que yo siento que estoy hable y ustedes pues no lo están entendiendo porque no me estoy explicando, ¿verdad? Muy bien. Medios de defensa fiscal. Ahora sí, entremos en materia y vamos a ver. Sabemos que en medios de defensa fiscal hay recursos administrativos, está el juicio contencioso administrativo. ¿Qué más tenemos? El juicio de amparo. A ver, ¿estamos por ahí? ¿Se ve? ¿Hola? Sí, sí se ve, bien. Ah, bueno, perfecto. Gracias por decirme, porque yo como que los perdí. No sé dónde andan. Ok, vamos a ver. A ver. No sé por qué ya no puedo accesar al Zoom, pero si me están escuchando, a ver. Uy, oigan, no habrán hackeado acá la computadora porque se trabó totalmente. Ya, Sí se no. escucha, sí, sí se ve. Ok, pues no le puedo como que avanzar a esto. Ah, bueno, ya. Gracias a Dios, ya se pudo acá. Muy bien, déjenme volver a compartir, por favor. Ok, perfecto, ya. Vuelvo a verlos y a estar acá. Ok, entramos entonces. Los medios de impugnación o de defensa, me decía un alumno, maestra, ¿es lo mismo medios de defensa que de impugnación? Sí, es lo mismo. Y medios para controvertir, es lo mismo, no pasa nada. ¿Cuáles son los medios que empezamos en recursos administrativos? ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es la diferencia entre presentar un recurso e irnos a juicio? ¿Cuál considerarían? ¿Qué característica tienen los recursos que lo hacen distinto a un juicio ya? A ver, ¿quién? El recurso lo resuelve la propia autoridad fiscal y el juez Correcto. pues ya es un tribunal imparcial, pues. Exacto, el recurso, muy bien, gracias, se presenta ante la propia autoridad, digamos, su área jurídica, pero se presenta ahí y el juicio ya es un tribunal, ya hay como un triángulo, está el tribunal, está el contribuyente y está la autoridad y aquí no, aquí estamos como que acudiendo a la misma autoridad, por eso decimos, irnos a recurso ya sabemos lo que es, que nos confirmen porque van a decir, no, todo está bien, todo está perfecto, esto está, pero súper bien. Entonces, esa es la diferencia. Vamos a ver si nos escribieron algo, pero se puede optar, claro, ahorita lo vamos a hacer, por supuesto. Muchos colegas luego se preocupan y dicen, mejor me voy a recurso primero y luego a juicio porque si no, pues voy a quemar como una posibilidad. No, porque si no tienes pruebas que ofrecer, si no quieres que se suspenda o ya garantizaste o ya pagaste, vete directo al juicio, le ahorras meses o tiempo al contribuyente
y no se va actualizando, ¿verdad? Ese crédito. Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son los recursos en materia fiscal? Tenemos en el de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación, pero en la Ley de Comercio Exterior también hay un recurso de revocación. En materia del IMSS tenemos la inconformidad que aplica tanto para el IMSS como para el Infonavit. Y acá brevemente vamos a ver el recurso de inconformidad y en este punto que nos dice, procede contra actos del Seguro Social y sabemos que tiene su propio reglamento y la supletoriedad. ¿Qué es una supletoriedad? Cuando no te vas, lo que no se prevea en el reglamento de recurso de inconformidad, o sea ambiguo, o no sea claro, pues te puedes ir a Código Fiscal, a la Ley Federal del Trabajo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y en Derecho Común. Ejemplo de la supletoriedad en el recurso de inconformidad. La supletoriedad se da cuando señala que tratándose de actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución, debes irte al recurso de revocación, ¿verdad? ¿Cuál? Pues el previsto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en que pudiera ser supletoriedad? Porque nos remite a Código Fiscal de la Federación. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. Recurso de revocación, siempre me gusta preguntarles antes de ver cuál es la procedencia. Dígame, ¿qué diferencia hay entre una resolución definitiva y un acto de autoridad fiscal federal? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia? Maestro Alfonso. Su micrófono, creo. Gracias, maestra América. Muchas gracias. Que en la resolución la autoridad ya determinó un crédito fiscal, ya podemos impugnarlo, como dijo el recurso de revocación, pues es optativo o nos vamos directamente al juicio contencioso administrativo ante el tribunal, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿y el acto de autoridad fiscal federal? El acto se refiere a un acto administrativo, ¿no? Puede ser un acto administrativo, puede ser un requerimiento, puede ser... Claro, entonces, pongan atención en la diferencia. Muy bien, maestro, gracias. Pongan atención y anoten. La resolución definitiva, como su nombre lo indica, ya resuelve la situación jurídica del gobernado. Es decir, pone fin al procedimiento. Otra vez, la resolución definitiva resuelve la situación jurídica del gobernado, pone fin a un procedimiento. ¿De acuerdo? Y en cambio, los actos de autoridades son parte del procedimiento. Puede ser un acto administrativo que se considera que es la manifestación unilateral de la voluntad de la autoridad hacia el gobernado, pero que no pone fin todavía a un procedimiento o que no resuelve todavía la situación jurídica. Entonces, por eso es que acá vemos la procedencia del recurso de revocación. Tratándose de resoluciones definitivas, quiere decir de resoluciones que ya ponen fin a un procedimiento que ya resolvieron la situación jurídica del gobernado. ¿Como cuáles? Leemos, maestro, por favor. Sí, maestra. Gracias. Sí, maestra, con gusto. Dice, procedencia. Resoluciones definitivas determinan contribuciones, accesorios o aprovechamientos. Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. Dicten las autoridades aduaneras cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aclaración, lesividad, condonación. Y luego dice, actos de autoridades fiscales federales que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido. Se dicte el PAE tercería. Perfecto, gracias, maestro. Entonces,
Siempre recuerden que nos podemos ir en revocación cuando se determinen contribuciones, pero acuérdense, contribuciones. Si yo les preguntara cuáles son las contribuciones, ¿qué me dirían? Si yo les preguntara cuáles son los accesorios, ¿qué me dirían? O cuáles son los aprovechamientos. Clase de fiscal 1, ¿verdad? La base, artículo 2 de Código Fiscal de la Federación. A ver, ¿quién se quiere llevar una palomita y decirme contribuciones? ¿Cuáles son? A ver, ¿lo sabemos o no? Porque si no, imagínense que vamos a estar dudando y diciendo, ay, pero ¿qué son las contribuciones? Pues las contribuciones, como bien lo dijimos, está establecido en el artículo 2, fracción primera, impuestos, fracción segunda, aportaciones de seguridad social, fracción tercera, contribuciones de mejoras, fracción cuarta, derechos. ¿Y qué son los accesorios? Pues como que en derecho tenemos ese principio que dice, lo accesorio sigue la suerte, lo principal. ¿Qué son los accesorios? Pues son las sanciones que pueden ser pecuniarias como las multas o pueden ser ya privativas incluso de la libertad. ¿Qué otro accesorio tenemos? Pues tenemos los recargos previstos en el artículo 21 de Código Fiscal de la Federación. Y las sanciones desde el 70, ya puedes tener ahí todo el capitulado de sanciones, 70 de código. ¿Y qué otros recargos? 21 dijimos, gastos de ejecución, artículo 94 de Código Fiscal de la Federación. O aprovechamientos, bueno, me falta acá la indemnización, ¿verdad? Que también está en el artículo 22 de Código Fiscal de la Federación, lo revisan ahí, y los aprovechamientos que están en el artículo 3 de Código. No me voy a explayar en esto porque no termino, ustedes ya lo revisan, ¿sale? Pero ahí contra esto tú puedes promover el recurso de revocación que considero yo que el legislador acá lo puso muy amplio, ¿eh? Porque si tú quieres promover en contra de un derecho, por ejemplo, no te puedes ir a recurso, pero acá dice contribuciones, las que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. El segundo supuesto, que nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. Esto también lo encontramos en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. En el artículo 2, me parece que está fracción segunda, que está el derecho que tienen los contribuyentes a que se les devuelva las cantidades que procedan conforme a la ley. Entonces, tú cuando hagas tu recurso de revocación, no solo te fundamentes, ahorita vamos a ver un ejemplo de recurso, no solo te fundamentes en la devolución así o en el 117 de Código Fiscal, fracción segunda o tercera, sino que también te debes sustentar en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Te vas a recurso de revocación cuando sean resoluciones definitivas que dicten las autoridades aduaneras, como cuando te determinan también que debes cuotas compensatorias, aranceles, IVA y demás, entonces ahí también procede. Y cualquier resolución de carácter definitivo. Dime una cosa, ¿un comunicado podría entrar acá? Sí, siempre y cuando cause agravio al particular y venga disfrazado. Es como un lobo vestido de oveja. Si el comunicado, la carta invitación te está causando un agravio, le causa a tu cliente, tienes que promover el recurso y con fundamento en esto, ¿de acuerdo? Entonces te recomiendo que leas el 117 de Código Fiscal. No puedes promover recurso tratándose de la aclaración, ya vimos, tratándose del juicio de lesividad ni de condonación. ¿Cuál es el juicio de lesividad? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál es el juicio de lesividad? Es que me debiera ir rápido, pero siento que si no lo sabemos, no tiene caso que yo avance, si no sabemos cuál es el juicio de lesividad. ¿Alguien por ahí que salve la noche? ¿No?
El juicio de lesividad es el que vimos del artículo 36, nada más que ya no me detuve tanto, pero acá señala, revisen su artículo 36 y ahí van a encontrar un párrafo donde dice lo siguiente, por favor, maestro. Sí, con gusto, maestro, dice. Artículo 36, Código Fiscal de la Federación. Resoluciones administrativas. Las resoluciones administrativas de carácter individuales favorables a un particular solo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales. Muchas gracias, maestro. Entonces, el juicio de lesividad, si quieres que te dé un concepto, es el juicio iniciado por las autoridades fiscales. ¿Para qué? Para modificar las resoluciones administrativas de carácter individuales favorables a los particulares. Entonces, en el juicio de lesividad, el tribunal, la autoridad va a ser el actor y va a acudir al tribunal y va a presentar una demanda en contra de la Lixus y bueno, toquemos ahí madera, que no sea así, pero suponiendo, ahora, ¿quién va a ser la demandada? Pues la licenciada Susi. ¿Quién va a ser el actor? La autoridad. ¿Y en qué caso, maestra? Pónganos un ejemplo. Bueno, imagina que le dieron a la Lixus y ya hasta se fue, ¿ven? Ya la asustamos. Le dieron le autorizaron, por ejemplo, una devolución así expresa y dijeron, van 200,000 para la Lixus. Y la autoridad tiene 5 años para arrepentirse y decir, no. Si dice mi mamá que siempre no. Y voy a modificar esa devolución o revocar. Sí, autoridad, pero solo lo puedes hacer mediante el juicio de lesividad. Entonces, cuando señala acá que el recurso de revocación, pues es evidente que no procede contra estos casos, porque pues en el juicio ya no es en revocación, ya es ante el Tribunal Federal de Justicia y Administración. Y condonación, que está en el 74 de Código Fiscal, que también se llama reducción, pues en esta parte la reducción se establece, ¿no? Que ya no va a ser condonación, pero que tampoco es impugnable por parte del contribuyente en recurso ni en ningún medio de defensa. Si la autoridad no te quiere reducir por cierto, ahorita está un comunicado y aprovecho para decirles, no un comunicado de los que les llegan a buzón, es un general, es un oficio que anda por ahí del SAT, donde señala que si ustedes pagan el crédito fiscal les va a condonar multas y les va a condonar recargos. Tengan cuidado, por favor, de revisar que no que no estén en el supuesto de caducidad o prescripción, porque luego eso hacen los nuevos sexenios. Siempre que hay un cambio, condonan o reducen, pero ya créditos que incluso ya prescribieron y te cobran todavía gastos y ya no proceden. Entonces yo sugiero que en vez de la condonación o reducción, opten por el recurso de revocación y hagan valer la caducidad o la prescripción o el juicio. Y te voy a decir por qué. Porque si tú aceptas la condonación, estás aceptando de alguna manera la infracción, la conducta, y bueno, en casos de créditos altos puede haber una integración de la carpeta de investigación en materia penal. Entonces, ¿qué te conviene más? Mejor limpiar, desaparecer eso en tu expediente, a decir, ok, voy a adherirme a ese programa y lo que haces es como que ennegreces más la mancha del tigre, ¿no? Entonces, no sé si me expliqué, pero lo que te quiero decir, antes de que te adhieras a ese programa, acércate con nosotros, los abogados fiscalistas, para que revisemos si no ha procedido la caducidad y en otros casos la prescripción.
También lo mismo sucede, el recurso de revocación procede contra el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido, que su monto real es inferior al exigido. Lo mismo, PAE, procedimiento administrativo de ejecución. ¿Quién me dice las fases del PAE? Rápidamente, para que estemos en contexto. ¿Cuáles son las fases del procedimiento administrativo de ejecución, del PAE? ¿Alguien por ahí? ¿Hay alguien por ahí que me pueda decir cuáles son las fases? ¿No? A ver. Mandamiento de ejecución, requerimiento de pago, embargo, avalúo, convocatoria remate, 2, adjudicación, ¿no? Remate, perdón, y la adjudicación. Va de nuevo. Mandamiento de ejecución, requerimiento de pago, embargo, avalúo, convocatoria remate, remate y adjudicación. Entonces, cuando se trate de esos actos, procede el recurso de revocación contra cualquiera de esos. Tiene sus reglas especiales en el 127 de Código Fiscal de la Federación. Y dice acá que cuando se exija el pago de créditos y estos ya se han extinguido. ¿Por qué se extinguen? Por la prescripción. La caducidad opera para facultades de comprobación y multas. La prescripción opera para actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien o no muy bien? A ver, váyanme diciendo. Uy, hay bien poquitos, ¿verdad? Bien, Éramos, maestra, vamos bien. sí, gracias, maestro. Éramos más hace rato y esto como que los desanimó. Ya se espantaron. Sí, hombre. Muy bien, ok. No, y ya se salieron un buen. Uy, creo que ni les está gustando, ¿verdad? Ya quedan 9. Ya quedan 9, pero bueno, pues vamos a... Entonces ya no voy a presentarles todos mis casos prácticos y todo porque ni me contestan, ni me dicen sí, no, si están, no están, les está gustando o no. A lo mejor esto ya se lo saben, yo creo que ya se lo saben. Nos vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando aquí a otro material que tengo para que podamos ir viendo otros puntos. ¿Dónde está? Muy bien, vamos a ver acá. Sí, porque, a ver, entonces, ¿qué otra cosa les puedo decir más? A ver, ya voy. Vamos a ver. Les voy a dar otro enfoque del recurso de revocación. A ver, está descargando. Denme un segundo para que descargue. Muy bien, entonces estábamos viendo cuál es el plazo para promover el recurso de revocación que tenemos. Es el plazo de 30 días. 10. 30 días es el plazo. Entonces, por favor, también ténganlo en cuenta para que puedan, pues en este punto, ver la posibilidad de que no se les vaya ese plazo. Pues voy a ver, aquí ya se puede compartir, me parece. Ok, ahí va. Muy bien, ya cuando quede uno, maestro, me avisa. Por favor, ya cuando quede usted solo me avisa, porque si no, Sí, maestra, con gusto. ya no hay nadie más, ¿no? Ok, vamos a ver. Bueno, aquí se señala el concepto. Ahora, ¿qué pasó acá? Muy bien. ¿Qué dice, maestro? ¿Lo podemos leer, por favor? Claro, con gusto, estimada maestra. Dice, recurso de revocación es el medio de defensa administrativo previsto en la ley no jurisdiccional que tiene a su alcance los particulares contribuyentes para interponer contra las resoluciones que comentábamos, resoluciones o actos dictados por las autoridades fiscales federales. Es un medio de autocontrol que permite a la autoridad revisar sus actos a instancia de parte interesada.
se ubica dentro de las autodefensas que tiene el contribuyente para impugnar las resoluciones que considere lesivas a sus derechos, garantías e intereses de índole fiscal. Muy bien, exacto. Entonces, ahí tenemos el primer punto en cuanto a una cuestión del recurso de revocación. Ahora, ¿me pueden decir entonces, o se pueden dar cuenta, pues, cómo es la cuestión tratándose de que nos sirve como un autocontrol por parte de la autoridad? Pero como yo les decía, la autoridad siempre va a decir, yo estoy bien, mis actos están bien. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros ganar un asunto tratándose de esta parte? Les voy a enseñar un tip para que digan, bueno, cuando ya rebasaron los 30 días, ¿qué es lo que podemos hacer? Si ya rebasaron los 30 días, vamos a ver, ¿usted lo sabe, maestro? ¿Sabe qué podemos hacer? Cuando ya se nos venció el plazo. Cuando ya se nos Entonces, vencieron los 30 días, ¿alguien sabe? 30 días tenemos para el plazo y entonces aquí está el ejemplo de cómo podemos analizar una resolución. No sé si se logra ver. sí, sí se logra ver, maestra. ¿Quiere que Se lea? ve. Sí. Ay, gracias por contestar. El inciso A, por favor. Dice, el inciso A dice, dentro de los 30 días hábiles siguientes, aquel en que surta efecto su notificación mediante la interposición del recurso de revocación previsto en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, el cual deberá de presentarse a través de buzón tributario de conformidad con el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación en relación con la regla 2.15.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2002. Hasta Se ahí. pre- Es Ok, 22, ¿no? Pero hasta ahí, sí, maestro. Muchas gracias. Fíjense lo siguiente. Ahorita vamos a leer el segundo párrafo. La autoridad, cuando te notifica una multa o una determinación del crédito fiscal, hasta el final digamos, si trae 10 páginas, hasta la página 9 o 10, te va a señalar que de conformidad, anota esto si estás haciendo tus notas, con el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, para cumplir ese 23, te va a indicar: 1, el medio de defensa que puedes interponer. 2, el plazo que tienes para interponerlo. y el 3, órgano. y el órgano ante el cual debe presentarse. Muy bien, maestro. Entonces, en este aspecto, eso viene, te repito, en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. ¿Estamos de acuerdo? De Y acuerdo. la pregunta que yo quiero hacerles, por si hay alguien que me pudiera responder, ¿cumple en el inciso A, se cumple con esos 3 requisitos desde su perspectiva? ¿Se cumple o no se cumple? Otra vez, el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente señala que debes cumplir con bueno, la autoridad más bien debe cumplir con 3 requisitos y tú debes fijarte que los cumpla: el plazo, el medio de defensa y el órgano del cual se debe presentar. ¿Cumple el inciso A con esto o no o sí? No, Solo se puso en rojito ahí para que vieran. Ahí está. ¿Qué opinan? no cumple con el órgano. ¿Cumple o no cumple? El No, maestro Alfonso dice que no. ¿Quién dice que sí? ¿No hay nadie? ¿No? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ay, Eh, hola, Carla. Buenas noches. A ver, dime, Carla, ¿cuál es tu opinión en este caso? pues dice que el plazo y ahí dice dentro de los 30 días hábiles. Es correcto. Dice el medio de defensa. Mm, no, solamente dice órgano al cual debe presentarse, sería presentarse a través del buzón tributario. Pero no dice el medio de defensa. El recurso de revocación.
Sí, es correcto. El medio de defensa es el recurso de revocación. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cumple con los 3 requisitos? No soy fiscalista y a lo mejor por eso estoy aquí para poder comprender y aprender más. Muy bien. Yo pensaría que sí. Ok, muy bien. El maestro Alfonso dijo que no y la respuesta correcta es que no. Y vamos a ver por qué. Ahí está el plazo, ese tiene palomita. Está el medio de defensa, recurso de revocación, tiene palomita. Pero esto que dice presentarse a través del buzón tributario pudiera ser el órgano ante el cual se debe presentar. Pero la pregunta es, ¿el buzón tributario es un órgano? Porque cuando dice órgano, no creo que se refiera a un órgano de esos, que hay una planta que se llama órgano, ¿no? O hay un No, objeto, ¿no? No, el de- buzón tributario es, pues es, medio de contacto, de comunicación, ¿no? exacto. Exacto, pero no es un órgano de No, autoridad. No es no. un órgano de autoridad. El buzón tributario en estricto sentido, de acuerdo al 17K de Código Fiscal de la Federación, es un medio de comunicación entre el contribuyente y la autoridad, pero no tiene la característica de órgano de autoridad por ningún lado. No es órgano, pues. En ese sentido, no cumple con lo previsto en el artículo 23. Por tanto, fíjate bien, Carla, se te va a duplicar el plazo, porque eso lo dice el 23, que si la autoridad no cumple con uno de los requisitos, tienes una duplicidad en el plazo. Es decir, en vez de 30 días, vas a tener ¿cuánto? 60. 60 días para promover este medio de defensa. Un garbanzo de a libra. Garbanzo de la libra, todo porque la autoridad obviamente lo tienes que hacer valer desde que presentas tu recurso, luego el juicio, y te tengo la mala noticia que es muy probable que el tribunal te diga, no, 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 no estoy de acuerdo, no es así, pero también es muy probable, ¿verdad? Que te dé la razón el colegiado, como ha pasado conmigo. Al principio me daba la sala del tribunal la razón, después no sé si tuvieron línea ahí y ya ahora el colegiado reconoce que efectivamente el buzón tributario no es un órgano colegiado, no es un órgano de autoridad, ¿de acuerdo? Porque es diferente acá en el inciso B. Vamos a leer, maestro, por favor. Sí, maestra, con todo gusto dice, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que surta efecto su notificación, mediante la interposición del juicio contencioso administrativo federal en la vía sumaria ante la sala regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de forma tradicional o en línea a través del sistema de justicia en línea de conformidad con los artículos 1358A y 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en relación con el artículo 3 de la ley orgánica de dicho órgano jurisdiccional. Muchas gracias, maestro. Como pueden ver, fíjense bien, está el plazo, ¿no? Los 30 Ujú. días, palomita. Está el medio de defensa, ¿sí? ¿Cuál es? El juicio Juicio. contencioso administrativo federal en la vía sumaria. Exacto, gracias, maestro. Y está el órgano ante el que debe presentarse, ¿cuál es? La sala regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué le costaba acá a la autoridad decir el recurso de revocación previsto en el 116, ¿sí? Ante la unidad jurídica de la autoridad emisora? Bueno, ya si no quería gastar tanta tinta, le hubiera puesto ante la misma autoridad, ante la autoridad que la emitió, para cumplir con este requisito. Y luego ya hubiera puesto mediante buzón tributario, como hicieron acá, ¿a través de qué? Del sistema de justicia en línea. O sea, te está dando la herramienta, pero no es órgano de autoridad. Es como si se quisiera decir que el sistema de justicia en línea es un órgano de autoridad cuando no lo es. ¿Me expliqué, Carla? Sí, A ver, dime, ¿cómo lo entendiste?
Sí, acerca del A, Ajá, de la. ajá, en este caso del A, en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, tiene ¿Sí? que haber un plazo, un Sí, medio de defensa y el órgano al cual debe presentarse. Ajá. sí. Y si no lo Aquí, cumple la autoridad, ¿qué pasaría? aquí en este caso, lo que se dijo es que el buzón tributario, pues no es un órgano, es lo que mencionó del 17K, que es un medio de comunicación. Muy bien, ajá. Muy bien. Entonces, este se debe, bueno, en este caso, pues se iría a 60 días. Se duplica el plazo. Ujú, Muy bien, excelente. Distinto al inciso B, ¿verdad? Porque acá sí te señala el órgano, que es el que leyó el maestro, sala regional competente. ¿Ves qué diferencia? Esto sí es un órgano de autoridad, esto no es un órgano. ujú. Muy bien. Gracias. Entonces, sí, con gusto, gracias a ti. Muy bien, entonces como pueden verse, siempre va a haber detalles y ustedes deben fijarse muy bien para efecto de no convalidar estos vicios que tiene pues la propia autoridad, ¿no? Eso es lo malo de que si no lo sabemos, pues no cumple pues con ese requisito y nosotros no vamos a saber qué hacer. Ahí viene el detalle, dijeran por ahí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver otro caso acá, interesante también, para que ustedes puedan revisarlo. ¿Cómo se presenta el recurso de revocación? ¿Sabemos? A ver, ¿alguno de ustedes lo sabe? ¿Cómo presentamos este medio de defensa? Buzón tributario, ¿no? Es correcto, muy bien, buzón tributario. ¿Y qué pasa cuando tenemos resoluciones que por ejemplo, de algunas secretarías de finanzas de los estados, de algunos estados, pues no tienen buzón tributario? O cuando se trata de contribuyentes que se dediquen a actividades agrícolas, ¿qué pasa ahí? Entonces, ¿cómo lo presentamos? El artículo 18 de Código Fiscal de la Federación permite que tratándose de contribuyentes que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas y no tengan en este aspecto buzón tributario, lo presenten impreso, todavía como de forma tradicional, pues. Entonces, pero ¿qué pasa con los de finanzas? Hasta acá se oyó, maestro, que tiene sueño. Ajá. Muy bien, ¿qué pasa con los de finanzas? Los de finanzas, ¿qué va a pasar ahí? Que lo podemos presentar por correo certificado, incluso con acuse de recibo. No solo el buzón tributario, también está el correo certificado. Acá lo estoy poniendo con acuse de recibo. ¿Esto dónde es? En Cepomex. Siempre y cuando el municipio donde estés tú sea distinto a donde está la autoridad o la sede. Entonces, valora eso porque es una forma de presentarlo. Otra forma, ahí va un tip que lo hicimos también con el maestro Alfonso. Si en este caso ya no alcanzaste el correo porque cierran a las 6 de la tarde y era para finanzas. Como el contribuyente sí tiene un buzón tributario del SAT, pues preséntalo a través del buzón tributario. Oiga, maestra, pero es de finanzas. No importa, no importa. Tú preséntalo a través del buzón tributario y la autoridad va a tener que responderte y va a tener que tramitarlo. ¿Sabes qué va a hacer la autoridad? Va a hacer el trabajo por ti, porque tú vas a adjuntar el escrito, adjuntar las pruebas como si fuera el SAT, pues, y el SAT va a tener que imprimirte el recurso, imprimirte las pruebas y enviárselas a finanzas.
porque va a decir, hey, creo que este contribuyente no ha leído el código y no sabe que debe presentarlo de manera, pues, personal ante finanzas. Entonces, pues, para no dejarlo en estado de indefensión, lo voy a tener que hacer yo. Porque uno de los principios en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente es que debe la autoridad buscar que sea el cumplimiento de una obligación lo menos oneroso para el contribuyente. ¿Sí? Exacto. Bueno, Derechos generales del contribuyente. es correcto. Entonces, acá tuvimos un caso en el sentido de que se presentó por buzón tributario, pero fue el apoderado y el que estaba ahí señalando, y la autoridad le desechó el recurso porque dijo, oye, es que tú no debiste de haber presentado apoderado el recurso, debió haberlo presentado la propia contribuyente, que es la apoderdante, la empresa, pues, y entonces te lo vamos a desechar. Y eso es un craso error. Por eso se hicieron valer en amparo conceptos de violación relativos a que se violaba, pues, el derecho de acceso a la, vamos a silenciar acá, derecho a la justicia o a la jurisdicción. Ya no los quiero abrumar, me gustaría como comentarles más, pero no sé cómo vamos, si ya se cansaron de ver estos casos, pero acá nada más es lo que les quiero decir, es que la interposición del recurso de revocación por conducto del buzón tributario asignado al apoderado no constituye una irregularidad que no quiera la autoridad sobreseerte o desecharte el recurso porque lo presentó tu apoderado y no la empresa. Me estoy refiriendo a que como es buzón tributario, sabemos que el apoderado tiene su firma electrónica avanzada. Entonces usó su firma electrónica avanzada para presentar el recurso y la autoridad se lo desechó y no es un elemento que deba de ser causal de desechamiento de improcedencia. Entonces, por eso acá se estableció. No sé si me expliqué. Incluso hay un criterio, maestro, leemos el rubro nada más, por favor, acá. Uy, ya la ando moviendo. ¿Ahí? ¿Sí se ve? Si no, lo Sí. leo acá. Yo ¿Sí? lo A ver, leo. por favor, Carla. Recurso de revocación en materia fiscal federal. La prevención a la contribuyente para que lo interponga a través de su propio buzón tributario y no del asignado a su apoderado. Viola el derecho de acceso a la jurisdicción. Exacto, exacto. Entonces, acá dice que viola el derecho de acceso a la jurisdicción. Si se dan cuenta, fue lo mismo que nosotros hicimos valer acá y sustentamos en ese criterio nuestro argumento. Entonces, cuando elabores un recurso de revocación, ahorita te voy a enseñar uno antes de irnos, no solo hagas argumentos, sino que sosténlos con un criterio o con algún concepto de doctrina, con algo para que así la autoridad valore cómo estás haciendo tu argumento. Requisitos. Pues ya sabes, los del 18A dice que debe llevar firma. Si lo presentas por buzón tributario, maestro, ¿cuál es la firma que se utiliza? La firma electrónica. La firma electrónica avanzada. ¿Cuántos archivos tiene esa firma? La firma electrónica se compone por un archivo REC, un archivo key y el punto CER, que es el certificado que da el SAT. Y Exacto. obviamente la clave privada. Y la clave, que luego se confunden con la contraseña, ¿no? Sí, exacto. Entonces, para presentar el recurso de revocación del SAT, tú debes contar con estos elementos: nombre, denominación, razón social, domicilio, clave del RFC, la autoridad a la que se dirige el propósito de la promoción, el correo electrónico, la resolución o el acto que se impugna, los agravios, las pruebas y los hechos.
pero ha llegado el momento en que te comparta. Aquí me estaba leyendo el comentario de José Manuel. A ver, vamos a revisarlo. Y dice, José Manuel dice que le parecen importantes lo que estamos diciendo, gracias, y que él es estudiante de Derecho y le está costando la redacción de los medios de defensa. Un curso sobre redacción de medios de defensa sería fabuloso. Sí, de hecho tenemos un curso, y lo vamos a implementar para que ustedes aprendan a hacer, fíjense, en recurso de revocación se dice agravios. En juicio contencioso administrativo, ¿cómo se dice? Conceptos de impugnación. Exacto, conceptos de impugnación. Y en el juicio de amparo, ¿cómo se llama? Conceptos de violación. Conceptos de violación. Entonces, tienen sus propias características y ahorita que les muestre uno, pues nos vamos a dar cuenta que no es tan complicado como pareciera. A veces decimos, no, es que me ha tocado ver que luego me dicen, no, maestra, yo estoy negado para redactar, lo tengo acá en el cerebro, en la punta de la lengua lo tengo, pero nada más no lo puedo plasmar. Pero cuidado, porque se viene, de hecho, el anteproyecto de la reforma señalaba que también hubiera ya recursos de revocación exclusivos de fondo, que son los orales, y que hubiera para la cuestión de montos mínimos, que, o sea, en pocas palabras, pues que ya todo fuera con Vale. el principio de oralidad. Entonces, si nosotros no dominamos esa parte, pues evidentemente nos va a costar mucho, ¿no? A ver, lo estoy buscando, ya lo tenía a la mano. Es que es práctica, ¿no? Es práctica y de repente, por ejemplo, le recomendamos a, ¿quién fue? José ¿Quién Manuel. fue? A José Manuel que lea la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales, que conozca cuáles son los derechos generales, derechos a obtener devoluciones, este 23 que usted mencionó de medios de defensa. Son muy interesantes la misma Constitución, algunos tratados internacionales que el Estado mexicano ha ratificado, la posición jerárquica de las leyes, incluso la Ley Federal de Derechos del Contribuyente está por arriba del Código Fiscal de la Federación. Ese es un tip muy importante, ¿no? Entonces, es poco a poco, ¿no? Es poco a Exacto. poco. Y leer criterios también, ¿no, maestro? Podríamos Exacto. algunos diarios, por ejemplo, los viernes siempre se publican las tesis y las Las jurisprudencias. tesis. Y ahí nos Exacto. podemos estar leyendo tan tranquilamente y nuestro léxico, nuestra comprensión para elaborar estos medios de defensa aumenta, porque ya aplicas, empiezas a aplicar como que uno que otra cosita ahí que estás leyendo y se te pega y dices, no, pues voy a usar esta palabra. También, José Manuel, lo que Ajá. te recomiendo es que conozcas los conectores lógicos. Si quieres, me puedes buscar en redes o en mensaje y yo te los mando si alguien gusta, y también le puedo enviar con todo gusto un formato de recurso de revocación para que lo tenga pues ahí y le pueda servir en algún momento dado. No es, les voy a ser honesta, no es que sea un formato y con eso ya la armaste, no, cada caso es distinto. Cada caso es diferente y vas a necesitar poco a poco ser como muy estudioso de la materia, muy minucioso para poder defender al contribuyente, ¿no? Pero con gusto Exacto. podemos trabajar asuntos pues se me ocurre en alianza mientras van aprendiendo, lo que necesitan, aquí estamos, ¿va? Comenta José Manuel que es contador y Ah, qué bien. le podemos dar algunos tips, por ejemplo, de leer la Constitución, la reforma a los derechos humanos que ya están en rango constitucional del 10 de junio de 2011. Es muy importante, muy trascendente esta reforma y hay artículos que vale la pena estudiar, ¿no? Es correcto, maestro, sí, muy cierto. Bueno, ya para concluir y no hacerlos
perder más, o no perder, invertir más tiempo porque considero que ya están cansados. Acá tenemos un ejemplo, un modelo de recurso de revocación, cómo se presenta. Lo de en línea es opcional, ¿eh? Yo a veces nada más recurso de revocación promovido en contra de. Acá siempre ten cuidado en señalar bien los datos de la resolución que vas a impugnar o que vas a recurrir, ¿no? Te digo por qué, porque en este aspecto, pues, si el maestro no se me da, ya se está durmiendo el maestro, ¿verdad? Muy No, bien. estoy escuchando, maestra. Bueno, yo dije, ya es hora de dormir casi. Muy bien, entonces decimos que acá es importante que pongas los datos, pero en materia fiscal usamos dos palabras, acuérdate y anótalas, supuesto y aparente. Entonces lo dejé así, pero para que ustedes vieran, yo le pondría aquí emitida por la supuesta administración desconcentrada. ¿Y esto para qué efecto? Para que no, si vas a pelear la competencia de esta autoridad, pues tú no vayas a convalidar la competencia y luego la autoridad te va a decir, pues tú solito, tácitamente reconociste mi competencia porque ahí lo anotaste, que promovías el recurso. Entonces, por eso siempre cuando se señala algo se le pone aparente administradora, aparente administrador. Supuesto, supuesta. Eso lo aprendí cuando estuve en el tribunal y funcionaba muy bien. Entonces acá tenemos los datos de proemio que deben de estar de cajón, digamos. Acá importante, los artículos que aplican a recurso de revocación, pero también agrega, por favor, los que te dije el artículo 1 de la Constitución, el 8, el 14, el 16, el 17, agrega el 31 fracción cuarta si vas a señalar lo de contribuciones y constitucionales y agrega el 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y agrega también el 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acá vas a anotar la resolución recurrida y vas a ponerle el apartado de que estás en tiempo. En la resolución recurrida, mi recomendación es de nueva cuenta, emitida ¿por quién? Por la aparente administración, ¿de acuerdo? Para que no estemos convalidando esta cuestión de la competencia. Ahora, te voy a decir algo. Imagínate que te llega un cliente o estás así, te dice, oye, es que mira, tengo este crédito fiscal, esta multa, y mañana ya me van a embargar. O ya te la lleva cuando ya es el último día. Y tú dices, pero ¿cómo le voy a hacer si ya es el último día para presentar el recurso y viene y me dice que tiene esa multa o ese crédito? Hay una manera muy sencilla. En el recurso de revocación, el Código Fiscal de la Federación, en sus artículos 121, 122, te permite que nada más señales, incluso que ni señales hechos, ¿eh? Nada más le pones acá hechos, así. Y esto en blanco si no te da tiempo. Nada más le pones agravios y no le pones ninguno si no te da tiempo. ¿De acuerdo? No le pones nada de agravios. Todo lo vas a hacer con calma, bien concienzudo las cosas y no le pones ni agravios ni nada y te vas directo hasta la parte, ahorita vamos a ver, hasta la parte donde diga pruebas. Y lo mismo, si no tienes pruebas en ese momento, porque fue el último día, porque ya lo van a embargar mañana, entonces nada más déjalo así, pruebas y dejas
No le pongas nada si no quieres, no te esfuerces. Eso sí, cobra tu honorario porque te están haciendo pues trabajar así de manera urgente. Y entonces ya pones esto y ahora sí pones puntos petitorios. Estos puntos petitorios sí debes señalarlos. Se tenga por presentado en tiempo y forma, me tenga por admitida las pruebas y además pues que me reconozca como autorizada, como licenciada en Derecho, aunque no es tan forzoso, pero pues vale la pena señalarlo. Y que me deje sin efectos. La fracción cuarta es que te deje sin efectos. El bajo protesta de decir verdad, yo lo cambio por el protesto lo necesario. El nombre de la persona, la fecha de presentación, si gustas, si no, no la pongas. Y eso va a ser todo tu recurso. Y ahora sí ya lo presentaste en tiempo, aunque fuera el último día, y la autoridad cuando lo reciba va a decir, pero ¿qué es esto? Le falta, ¿qué dijimos que le faltaba? Le Los faltan hechos, los hechos, ¿qué más? los agravios, las pruebas. Agravios y las pruebas. Entonces, ¿qué va a ser? Bueno, el Código Fiscal de la Federación señala que te debe de requerir, ¿sí? Y te debe de requerir en 5 días, pero ojo, porque si en 5 días tú no señalas los hechos, te tiene por no presentado el recurso de revocación. Si no lo señalas, si no señalas los agravios, te desecha el recurso. Preguntan, ¿qué diferencia hay entre no presentado el recurso y el desechamiento del recurso? ¿Qué diferencia hay? No la sabemos, se las voy a decir. Por no presentado quiere decir que la autoridad vio un requisito que lo puede subsanar y si está en tiempo, pues vuelves a presentar el recurso. Desechado quiere decir que vio un requisito que ya no se puede subsanar y si te desecha ya no puedes nunca más en tu vida volver a presentar el recurso. ¿Me expliqué, Carla? Lo José, podría volver a, eh, a, a decir, el de desecho es que nunca lo puedo volver a presentar. el desechamiento es que ya no puedes volver a presentarlo. El por no presentado es que lo presentaste y te dijo la autoridad, se tiene por no presentado, lo puedes volver a presentar si estás en tiempo, obviamente. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, ¿cómo va constituido un agravio, un concepto de impugnación o hasta el concepto de violación? Como en la vieja escuela, premisa mayor es esto. ¿Qué voy a decir en la premisa mayor? Voy a señalar qué artículos se están violando en lo que voy a hacer valer. Por ejemplo, acá el 38, el 16. En la premisa menor voy a señalar qué parte de la resolución me está causando problemas y la voy a insertar y la voy a desarrollar. Así es como se elabora el agravio y al final del día tienes que hacer una conclusión. Para terminar ese agravio le vas a poner, pues, en virtud de lo anterior, concluyendo, como te demostré, lo de los ingresos acumulables por dividendos y en virtud de ello procedí a la devolución y te pido que me devuelvas y que me dejes sin efectos la resolución, ¿no? Algo así. Entonces, siempre va, recuerda, premisa mayor, premisa menor y al final, ¿qué va? La Conclusión. conclusión. ¿De acuerdo? Muy bien. Más o menos, ¿se entendió? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Muy pues claro. muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar y quedarse hasta el final. Lo valoro, aunque hayamos ido poquitos, pero yo estoy a la orden. Si pueden seguirme en las redes sociales, ahí lo que necesiten
a estar, si tienen algún licenciado. Muchas gracias, doctora Milka. Les agradecemos mucho a usted por su paciencia y también a todos nuestros invitados. Nuevamente una disculpa por el incidente, pero bueno, pues son cosas que se salen a veces de nuestro control. Les agradecemos mucho y los esperamos con mucho gusto para el día de mañana en las siguientes ponencias. Que descansen. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.